El miedo neutraliza el poder de Dios. Óyelo bien, mi hermano. El miedo neutraliza el poder de Dios. ¿Por qué, mi hermano, neutraliza el poder de Dios? No es que nosotros tengamos el poder, mi hermano, para detener al Señor. Lo que pasa, mi hermano, es que cuando hay temor, hay falta de fe. Lo que pasa, mi hermano, que cuando está el miedo, es que ya no está la fe en el Señor, la seguridad de que Dios está contigo. Y el Señor quiere, mi hermano, que tú no vivas con miedo. El Señor quiere que tú estés siempre gozoso. El temor, mi hermano, que tú puedes tener está neutralizando el poder de Dios. Así que, mi hermano, hoy suelta esas palabras de decir, es que no puedo, es que no tengo, ¿dónde estarán mis hijos? Suelta esas palabras, tíralas a la basura, mi hermano. Ya no digas, es que no puedo. Dile, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué Pablo caminaba sin miedo? Porque creía en un Dios de poder. Pablo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Sé vivir con hambre y sé vivir llenito también. Y todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿Por qué, mi hermano? Porque él creía en un Dios vivo, en un Dios poderoso. Él sabía, mi hermano, que el miedo iba a neutralizar el poder de Dios. Pero si no hay miedo, el poder de Dios se sigue moviendo, se sigue manifestando el poder de Dios. Así que, mi hermano, hoy suelta esas palabras, porque mucha gente, mi hermano, ya se hizo una muletilla de decir, es que no tengo, es que no puedo, es que ¿dónde estarán mis hijos? Se la pasan preocupados por los hijos, se la pasan con el miedo, con la opresión. Cuando dice el Señor, simplemente tienes que creerme, simplemente tienes que creerme, tienes que perder ese miedo, tienes que apartarte de ese miedo para que mi poder se mueva. El miedo, mi hermano, está neutralizando el poder de tu Dios. Así que, ¿por qué no has visto la gloria de Dios? Porque sigues con el miedo. Sigues con el miedo de que dices, es que no veo nada, no puedo creer hasta no ver. Cuando dice el Señor, tienes que creer primeramente para que puedas ver. El miedo, mi hermano, te puede detener. Quiero invitarte que vayamos a 2 de Timoteo capítulo 1. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Ya lo tenemos, mi hermano. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Oye lo que nos dice el apóstol Pablo hablando a Timoteo. Dice, porque no nos ha, el versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a vuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero oye bien lo que primeramente le dice Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva la fe, mi hermano. Empieza a levantar tu fe, porque dice ahora más abajo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Por eso tienes que avivar tu fe. Por eso tienes que avivar el fuego de Dios, porque Dios no te dio un espíritu de cobardía, te dio dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Oye bien, mi hermano, sino participa de las aflicciones. Participa de las aflicciones, mi hermano. Muchas veces nosotros decimos, Señor, yo quiero participar de tu poder, yo quiero participar de tu gloria, pero de tus aflicciones no, Señor. Y dice Pablo a Timoteo, y participa de las aflicciones.
Sé partícipe de esas aflicciones. Aún en las aflicciones tienes que gozarte. Por eso le dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a vuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Un llamamiento santo fue el que te llamó, mi hermano, no por tus obras, sino por gracia. Y en esa gracia, mi hermano, tienes que ver el poder de Dios revelándose a tu vida. En esa obra, mi hermano, dice el Señor que Él te dio un llamamiento, no para que vivas en el temor, sino para que camines en el poder. Que participes, mi hermano, de ese poder, de ese amor y de ese dominio propio. ¿Qué es el dominio propio, mi hermano? Dominar tus emociones. Dominar tus emociones. En el temor, mi hermano, el temor se mueve en tus emociones. ¿Por qué, mi hermano? Porque te decía hace un momento que viene a perturbar el alma, viene a oprimir el alma el temor. Y en el alma, mi hermano, es donde están las emociones. En las emociones, mi hermano, están en el alma. Entonces allí viene el temor a oprimir el alma. Y cuando viene ese temor, mi hermano, entonces tus emociones están siendo removidas. Por eso dice el Señor, el apóstol Pablo dice que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En el dominio propio está diciendo para que domines ese temor. Para que domines el temor, no camines en el temor, vive en la seguridad, camina en esa fe, mi hermano. Te decía hace un momento, el temor adelanta a tu mente a consecuencias desastrosas. Es lo que hace el temor. Adelanta tu mente a otras consecuencias cuando esas consecuencias ni van a venir. Apenas tienes un dinero y puedes decir, quería levantar un negocio, pero si no me funciona, se me va a acabar el dinero. No, mejor no hago nada. Tienes temor a fracasar, mi hermano. Cuando dice el Señor, tú inviértelo porque yo estoy contigo. Tienes que confiar en el Señor. Tienes que creer en el Señor, mi hermano. Pero tu mente, mi hermano, ya se adelantó a otras consecuencias desastrosas. Y no a consecuencias buenas, porque el temor, mi hermano, no te lleva a consecuencias buenas. Te lleva a consecuencias desastrosas, a verte en la ruina, a verte sin dinero, a verte sin nada. Y quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 8, versículo 23. Mateo 8, 23, mi hermano. Para que veas lo que hace el temor, mi hermano. Te decía que el temor adelanta tu mente, mi hermano, a otras cosas, a consecuencias desastrosas. ¿Ya lo tenemos, mi hermano? Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pero oye bien lo que dice en el versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Ellos ya se veían muertos, mi hermano. ¿Por qué? Porque su mente se fue más allá. Cuando deberían de estar confiados de decir, si el Señor Jesús está en este lugar, aquí no va a morir. Y si vamos nosotros, no vamos a morir porque Él va con nosotros. Pero aquellos hombres fueron y le dijeron, Señor, despierta, porque perecemos, despierta, porque nos vamos a morir. Se adelantó su mente, mi hermano. Ya se veían, mi hermano, ellos con la panza para arriba. Ya se veían ellos ahogados. Ya se veían, mi hermano, con la barca volteada. Cuando el Señor Jesús estaba allí, mi hermano. El Señor Jesús no iba a venir a morir en el agua, así, mi hermano. Él tenía que venir a morir en la cruz del Calvario. Él tenía que venir a hacer el sacrificio, mi hermano. Y aquellos hombres van y le despiertan, dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. El decir esa palabra, sálvanos, ¿qué quiere decir, mi hermano?
como de que ya están en las últimas horas, ¿verdad, hermano? En los últimos minutos, diciendo: Señor, sálvanos porque ya nos estamos muriendo. Y le dice el Señor, y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Casi diciéndoles: ¿por qué tienes miedo si yo estoy contigo? ¿Por qué tienes miedo si yo estoy contigo? ¿Por qué teméis? Así hoy también el Señor te dice, mi hermano: ¿por qué teméis si yo estoy contigo? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen temor? Si el Señor está contigo, no tienes por qué tener miedo, mi hermano. Así vayas a media mar, dice el Señor, yo estoy contigo. Hombres de poca fe, no tengan temor. Vivir con miedo, mi hermano, es vivir con preocupación. Eso es vivir con el miedo, vivir preocupado. En todo tiempo hay preocupación. Tengo un tío, mi hermano, que cuando trabajábamos, pues empezaba bien contento trabajando, y ya cuando se iba a acabar el trabajo, decía: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer sin trabajo? ¿Ahora para dónde le vamos a dar? Y ya preocupado, mi hermano, cuando uno no debe de preocuparse. Decir: Señor, pues ya se va a acabar mi trabajo, pero tú vas a poner otro, Señor. Y si no tengo trabajo, sé que aún ahí no me vas a soltar, sé que tú me vas a sostener. Entonces la preocupación hay que desecharla, mi hermano. Hay que creerle al Señor. El miedo, mi hermano, es la ausencia de Dios. Óyelo bien. El miedo es la ausencia de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando está Dios contigo, no puede haber temor, porque Dios está contigo. Pero cuando tienes miedo, es que te apartas del Señor. Eso es la ausencia de Dios. Dicen que el frío no existe. No sé si es cierto, mi hermano. Dicen que el frío no existe, que es ausencia del calor. ¿Cómo ves esto, mi hermano? Así también el miedo, tal vez puede decir: el miedo no existe, es la ausencia de Dios. Así que, mi hermano, ¿por qué tienes miedo? Porque te ausentaste de Dios. Así como el frío dicen que no existe, es ausencia de calor, también el miedo no existe, mi hermano, para los hijos de Dios. El miedo no debe de existir. El miedo es la ausencia de Dios, porque te apartaste de Dios.